Tarda 10 segundos aproximadamente. Tres, dos, uno, en vivo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Hoy martes 29, ¿sí? Nos encontramos nuevamente con la presencia de Manuel Rubín, ¿sí? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Eleonora? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? están? Bueno, como dijimos ayer, esto es una continuidad de lo iniciado. La verdad que ayer la charla tuvo muchas repercusiones, ¿sí? La gente estaba muy contenta y sobre todo muy satisfecha, muy plena con todo lo que has compartido con nosotros. En esta oportunidad, el conversatorio va a ser sobre la clínica del color, un nuevo modo de pensar el color. Y si te parece, bueno, voy a compartir las palabras que vos compartiste con nosotros a modo de presentación. La clínica del color es la modalidad pedagógica de una teoría de su autoría basada en 3 temperaturas conformando un círculo cromático de 18 colores. En esta teoría, Manuel participó de congresos de color nacionales e internacionales organizados por el Grupo Argentino del Color. Esta teoría inició trabajando con acrílicos a los 15 años, actualmente la sigue trabajando en su taller y en distintos institutos privados. Tiene una fuerte repercusión también en otras disciplinas, como ser el maquillaje, la mano de Juan Gasparini, el tatuaje, el diseño de imagen personal, de interiores, en la fotografía y de todas aquellas áreas que requieran el color como recurso. Con la misma fue capacitador en la provincia con una propuesta a la que titulaste Un nuevo modo de pensar el color. Bueno, espero que todos disfruten y aprovechen este espacio y esta nueva oportunidad. Espero que así sea. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Manuel? Muy ¿Qué bien. tal, Eugenia? Manuel, quería hacerte una consulta. ¿Sí? Sí. ¿Qué propones con tu teoría? Bueno, yo con mi teoría lo que propongo es un mecanismo bien a los usos prácticos. Muchas veces las teorías del color, que las respeto a todas, las amo con todo mi corazón a cada una de ellas, desde la de Platón hasta la de nuestros días, pero, sin embargo, muchas, por ejemplo la de Newton, y no es por menospreciar la de Newton, por supuesto, es imposible despreciar a Newton, por ahí pecan demasiados de teóricas y parecen que fuese algo inaplicable. Entonces, en función de eso, yo empecé a tratar de investigar muchísimo, porque mucho es chiquito, empezar a prestar atención en todo lo que tiene que ver con el estudio de una nueva metodología de poder aplicar el color. El color básicamente, llegado el caso de sintetizarlo, uno lo que quiere es, a veces lo quiere reproducir, porque o hizo poco color, o porque tiene que continuar algo que se quedó sin color, o por ahí que tiene que imitar un color para poder restaurarlo, es otro ejemplo. También uno tiene que abrir una gama de colores en función de algunos colores como ejes, entonces estrategias de abordaje para poder abrir lo que le decimos en el taller la paleta o la gama de colores. Y el otro elemento es cómo combinarlos a los colores para que no empiecen
a nivel visual a desafinar, porque un color mal empleado empieza a hacer un ruido y empieza a interferir en aquella imagen que queremos mostrar. El color es una estructura de pensamiento que tiene muchísimas variables y lo que más tardé en descubrir fueron sus constantes, no sus variables. Y lo que traté de hacer es de no caer en el sentido de la simplicidad o de la simplificación, en tomar un ejemplo particular en una generalidad universal, porque de ese modo se llegan a síntesis que son muy poco felices. Por ejemplo, ponele amarillo que te queda bien, ponele rojo que qué sé yo, ponele azul que qué sé cuánto. Y la verdad que el color, sería hermosísimo que sea tan así de sencillo, pero el color, primero que el orden de los factores altera el producto, o sea que el tiempo en que uno combina el color, o sea, el orden en que uno combina el color y la cantidad o proporción de la combinación del color es determinante del resultado. Cada color tiene su estructura interna y uno tiene que entender de que el color es una consecuencia y como toda consecuencia no se puede modificar a la perfección si uno no conoce las causas. Entonces la estructura interna del color serían las causas que convergen en ese color resultante que nosotros percibimos a través de la vista. Bien. ¿Cómo vemos el valor de los colores? El valor de los colores, si querés, Julio, mostrá que por ahí nos va a venir bien. Vayamos a la primera imagen y después vamos a la segunda, para hablar un poco de la vista. Nosotros vemos a través de, obviamente esto ya lo sabían, a través de los globos oculares. Lo que ya se sabe por descubrimiento es que el color no es una cualidad de la materia, o sea que la materia no tiene color. Una clara demostración de esto es que si uno ve una mesa roja y apaga la luz, la mesa está, pero no se la ve roja. ¿Se entiende? O sea que si fuese una cualidad de la materia, o sea, la mesa es de madera, sigue siendo de madera y sigue siendo un cuerpo sólido, pero el color no se ve. O sea que se necesita la luz para poder ver. O sea que los colores es una ilusión. Es una ilusión óptica que se construye en el cerebro. O sea que los colores, desde un hecho físico, no existen. Es una construcción que tenemos en la mente a través de las células fotosensibles que tienen el globo ocular. El globo ocular ve a través de la pupila, capta la luz, eso la imagen se ve dada vuelta y en función de eso lo que toman los datos según la cantidad de luz es, si hay poca luz son los bastoncillos y si la luz es un poco más fuerte empiezan a interactuar los conos. Pasá a la segunda imagen, Julio, si podés. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, acá en esta imagen lo que estamos viendo es lo que tiene que ver con los conos y los bastones o bastoncillos. El globo ocular es hermosísimo. El globo ocular surge en las especies, en los seres vivos, allá hace muchísimos años, por un mecanismo de alimentarse y de no ser alimentados. O sea que es un mecanismo de defensa o ataque. Para eso surgen los ojos. Esa fue la necesidad biológica, natural, evolutiva de la aparición de los ojos como sensación. Bien, el primer sistema fue los de los bastones. Los bastones, y recién acá te estoy respondiendo la pregunta, los bastones son aquellos que ven los valores. Y los valores es ver en blanco y negro. La teoría del color más certera o más astuta en cuanto a esto fue la de Munsell, con su árbol de Munsell, donde empezó a hablar de la estructura de los valores. Después, más adelante, le voy a dedicar unos minutos al maestro de Munsell. Pero él fue el primero que empezó a hablar de los valores. Una vez que hemos evolucionado, aparecen los conos.
Los conos tenemos 3 formas de cono, que acá se ve en la imagen, que es el famoso RGB. Ven que R por red, green por verde y la B larga por blue, que es azul. Ven que acá tenemos esos 3 modos de cono que tienen que ver con la apertura que tienen esos conos, que obviamente tienen forma cónica, valga la redundancia, y esa apertura hace que capten las distintas informaciones. Lo más interesante de esto es que justamente estas 2 células transformaron en una organización al color. O sea, cualquier color se determina por un valor y por una temperatura. O sea, por los datos de los bastoncillos y por los datos de los conos. En cuanto a la temperatura, el primero que habló de temperatura, que nosotros muy sueltos de lengua decimos fríos y cálidos, como si esto hubiese sido tan sencillo y a nadie se le hubiese ocurrido, se le ocurrió al genio indiscutible de Goethe. Goethe, que es el escritor, Goethe quiso, en realidad él quería eternizarse como investigador del color, pero la historia lo ha eternizado como escritor. Fue el escritor del Fausto, entre otros libros. Y él trabajó mucho con el tema de la luz y la sombra, que eso también se refleja en su literatura cuando él habla de la luz como vida y de la sombra como muerte. Y de eso tiene que ver mucho la teoría de Goethe. Y él fue el primero que dividió los fríos y los cálidos, y él fue el primero que sembró las bases de la interpretación perceptual de la sensibilidad de las personas. Él fue el primero que habló del color que da pánico, del color del amor, del color de la niñez, del color de la infancia, del color de la juventud, del color de la vejez, etc. El primero que habló de eso fue el genio indiscutible de Goethe. Del color, del color en su valor simbólico. Claro, él fue el primero que habló del color en su valor simbólico, a nivel psicológico, si se quiere, y él después empezó a trabajar también con unos ejercicios de empezar a proyectar una luz verde sobre un cono que daba una sombra roja. Después proyectó una luz verde sobre ese cono y de una sombra roja, una luz verde, y de una sombra roja, una luz roja y de una sombra verde, y la intersección de esas sombras se ve gris. O sea que la tonalidad de la sombra es el exceso de color que capta el ojo. Es la fatiga del ojo de ver tanto rojo que en la sombra ve verde. Es alucinante esto, porque básicamente es una alucinación. Sí, y quería hablar un poquitito, si me permiten, de una breve cronología de la historia de los colores. Vamos a empezar a hablar de este muchacho que se llama Platón, que es el filósofo. Empezá, Julio, si querés, a mostrar la imagen de Platón. Ahí estamos. Acá Platón, bueno, que nació, es un muchacho que nació en el 427 a.C. y murió en el 347. Acá yo puse una imagen de la famosa cueva de Platón, pero en realidad lo que quería ver era que para la teoría del color de Platón, uno ve gracias a 3 fuegos. Uno es el fuego del sol. Hay que recordar que estamos en Grecia y que el sol es un dios, ¿sí? No es tanto un astro, sino un dios. Después, el otro fuego es el fuego de los objetos, o sea, el fuego que hace que los objetos sean percibidos. Y el tercer fuego es el de los ojos. Eso es lo que hace que uno vea, según Platón. La justificación del sueño para Platón es que el fuego de los ojos tiene que descansar y son los dioses que le envían el fuego de los objetos para que reflexione de lo que hizo bien o mal para el otro día, ser una mejor persona. Esto era lo que opinaba Platón allá por el 427 o 347 a.C. Platón es uno de los teóricos que habla de las esferas. Esto está en un libro que se llama Teofrasto, y este libro empieza a hablar de un poquitito de lo que es la teoría de las esferas de Platón, que para él era la forma más perfecta, y por eso dice que los ojos son
imagen y semejanza de los dioses, y por eso dice que los planetas son esféricos, que la Tierra es esférica. También plantea eso Platón a esa época. Estamos hablando del 427 a.C., ¿eh? Platón ya estaba seguro de que la Tierra era una esfera. Así que bueno, esa fue la primer teoría de Platón y el primero que se planteó cómo vemos. Pasamos al segundo, un discípulo de Platón, que es Aristóteles, que nace en el 384 y muere en el 322 a.C., fue el primero que hizo, bueno, decirle círculo cromático sería un defecto geométrico, porque hizo una tira geométrica, donde él empezaba con el blanco, seguía con el amarillo, verde, azul, rojo y negro. Para Aristóteles, el ojo tenía que ver con el fuego. Y él decía que los elementos no tenían fuego, que era el fuego de la vista y el fuego de los dioses, que los elementos no tenían fuego, o sea que de 3 fuegos pasamos a 2, según Aristóteles. Y él habló mucho del tema de la sustancia y de los 4 elementos, y de ahí hace su división del círculo cromático. Pasemos a Teofrasto, que es otro investigador, que Teofrasto fue Teofrasto era botánico, nació en el 371 y murió en el 287. Por eso está esta imagen, este grabado que está analizando los vegetales, y fue uno de los primeros que empezó con lo que es la perfumería. Teofrasto fue el que investigó el color con Aristóteles, pero a diferencia de Aristóteles, que Aristóteles decía que el ojo era agua y no tanto fuego, por eso estaba en contra de Platón. Otra de las cosas que estaba en contra de Platón, Teofrasto logra, digamos, mediar estas 2 teorías, el fuego de Platón y el agua de Aristóteles, porque decía Teofrasto, está bien, el fuego está en el brillo de los objetos, y gracias al brillo vemos los objetos. Fíjense que esto, cuando nosotros estamos pintando, siempre empezamos por la luz y después concluimos con la sombra, salvo en el dibujo, que es la síntesis de la sombra, por lo general. Y Teofrasto fue el que decía que el ojo era algo líquido y el fuego era el brillo de los objetos, así que logra unificar a la teoría de Platón y de Aristóteles. Después, ya de este lado de Cristo, ya viene León Battista Alberti. Cambia de imagen, por favor, Julio. Ya estamos, sí. Bueno, León Battista Alberti, estamos hablando de 1404-1472, han pasado unos cuantos años, y él hace su primer círculo cromático. Acá sí aparece el círculo cromático, donde habla de 4 colores primarios: amarillo, azul, rojo y el verde. El verde para Alberti también era parte de los colores primarios. Y ese, después acá está digitalizado el círculo cromático de Alberti. El primero es una versión en acuarela, obviamente que tiene algunos años, ¿no? Porque será de 1440 más o menos, o sea que tiene algunos añitos el circulito ese cromático. Pasamos a otro autor, y era inevitable hablar de Leonardo, como siempre. Leonardo también plantea su círculo cromático, 1542-1519, y refuta a Alberti porque le dice que el verde no es un color primario, porque el verde se hace con amarillo y azul. Esto que a nosotros en el 2020 nos parece casi un chascarrillo, en esa época fue un cimbronazo, porque es como que ahora nos digas que en la realidad los colores primarios son 2 y no 3. O sea, fue muy fuerte para la época. Menciono esto para que empezamos a magnificar lo que logró hablar Leonardo. Después viene, mucho más tarde, Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton fue el que investigó mucho sobre la luz y la refracción, analizando los arcoíris. Ya estamos hablando de 1642, 1727. Empezó a hacer un agujerito en una ventana, como se ve ahí en la imagen, y se reflejaba la refracción de la luz y se veía el arco iris. Esto, que es un chimento que a mí me encanta comentarlo,
Newton había hecho de esto una especie de trabajito. Él vendía unas instrucciones y el prisma para que la gente fabricara su arcoíris en la casa. O sea que esto que ahora nosotros lo vemos como algo científico, en su momento era como un efecto especial y como una atracción familiar, como mostrar un plasma de 70 pulgadas. Era algo parecido el prisma de Newton. Pobre Newton, quiso hacer su círculo cromático, sabía que el rojo de él era el magenta, que no era el rojo de cadmio o el rojo medio, pero en su época, en el 1642, no podía ni representar ni el magenta, porque no existía la sustracción de la quinacridona, ni el azul cian, porque no se hacían azules derivados del cianuro, en esa época, en el 1600. Pasamos a la otra imagen. Y acá empieza uno de los círculos cromáticos más avanzados del maestro y entomólogo Moisés Harris. Entomología es el estudio de los insectos, ¿no? Aclaro porque, bueno, es una carrera que no muchos conocen. Moisés Harris es de 1730 y muere en 1788, y él hizo su primer círculo cromático, donde él empezó a plantear que la suma de los tres colores da negro. Y empezó en el contorno externo a aclararlos con blanco. Acá, al ser acuarela, en realidad debe ser wash o temple en ese momento, le iba agregando cada vez el medio, que sería agua, hasta llegar al blanco de la hoja. Y este es uno de esos círculos cromáticos. Después empieza el que había mencionado como uno de los que investigó y mencionó la temperatura del color, que es John Wolfgang Goethe, que es de 1749 a 1830. El círculo cromático, miren qué dato curioso para nosotros los argentinos, lo presentó en 1810, cuando se independizaba nuestro país. Ahí fue donde, para que vean el tiempo que tiene esto. Bueno, y ahí Goethe, en 1810, cuando este país se estaba independizando, él representó su círculo cromático y logró a una sensación bastante cercana al magenta. Miren lo que le pasó a Goethe, y por eso él empezó a estudiar la sombra. Él se compró este juego lúdico de Newton, pero no le funcionó. Él hizo el agujerito en la ventana, puso el prisma de Newton y no vio nada, no le pasó nada. Entonces, enojado y ofuscado, Goethe empieza a ver qué pasaba en la sombra. Y en la sombra empezó a ver que ocurrían pequeños y difusos modificaciones del color en función de las partículas. Y empezó a hacer dos estudios. Hizo en dos tubos, con el agua, puso macropartículas. Dicho en castellano, polvo. El polvo es una macropartícula, o sea, es una partícula visible. ¿Vieron cuando uno sacude una sábana a los rayitos del sol? Todos esos puntitos que nosotros los vemos pero no los podemos tocar se llaman macropartículas, que son percibibles para la vista, pero son imposibles de atrapar una partícula de polvo. Perfecto. Bueno, él supo que cuando le daba la luz, los colores iban del amarillo al naranja y al rojo. Y cuando daba las sombras iba del azul al violeta. Y el verde lo planteó como la interacción entre estos dos, como una especie de puente. Reconocía la teoría de Leonardo, por supuesto, que ya habían pasado un montón de años de que el verde era un color secundario, pero para él no solo era un secundario, sino que era un color puente. Por eso él lo ubica abajo en su círculo cromático. Y por eso ubica al lado del verde el amarillo y al lado del verde el azul. ¿Sí? Porque a partir de ahí se le dividían las temperaturas frías y cálidas según Goethe. Pasamos al otro teórico, y este teórico se lo conoce como filósofo, que de hecho lo es, y se lo conoce por lo que tiene que ver con la voluntad, que es Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, que nace en 1788 y muere en 1860, también le gustaba el color. Él hizo estas esferas y llegó a la luz y a la zona más clara, aclarándolo con blanco y oscureciéndolo con negro. Y empezó a hablar de cómo se formaba el volumen.
Me parece interesantísimo esta teoría de Schopenhauer. Un tipo de lo más inteligente, por cierto. Bien, y después viene, casualmente, años después, que me parece que él vio las esferas de Schopenhauer, viene el árbol de Munsell. ¿Estás pasando, Julio, no las imágenes? Sí. Sí, vamos re bien. Perfecto, así me gusta. Bueno, viene el maestro de Munsell y acá esto es un regalo que les hago. Este es el primer prototipo del árbol de Munsell. Es el original, este que está sobre vidrio con muestras pintadas a mano. Me genera una ternura descomunal. Abajo está el digital, ¿no? Pero acá arriba está el original, con el que presentó su teoría Munsell allá en los congresos de color de su época, que estamos hablando 1858-1918. El árbol de Munsell básicamente es la vinculación de los colores con su respectivo valor, que es lo que se llama isovalencia, igual por iso, valencia, valor. Entonces él hizo qué altura lumínica deberían tener los colores para determinarse, y todo lo que después, por métodos pedagógicos, a través de los que han aportado mucho a las teorías de la educación artística, ha sido la Bauhaus. La Bauhaus ha prestado muchísima atención a la educación artística porque ellos querían ser de excelencia, realmente de excelencia. Les paso un chimento que por ahí les va a interesar. Hay una persona en Google que se llama lalulula.tv, y si buscan lalulula.tv y ponen Bauhaus, han hecho una serie, obviamente que en Netflix no está porque esto es de un público demasiado selecto, pero en ese lugar está la serie que se llama La Bauhaus, y habla de toda la historia de Walter Gropius, cómo formó la escuela, en el medio de romances y cosas que lo hacen un poco más atractivo también. Bien, y tenemos acá a Don Munsell, a Henry Munsell, que él empezó a hablar de este árbol de color. Pero hasta este entonces el blanco y el negro seguían trabajándose como si fuesen colores. Es a partir de Johannes Items, que es uno de los que trabajaba en la Bauhaus, uno de los primeros que trabajó en la Bauhaus, que nació en 1888 y murió en 1967, este muchacho de cabeza afeitada perteneció a una religión, a un culto, que era como un culto muy, ¿cómo decirlo?, muy estricto, donde decían que la cabeza tenía que estar afeitada porque era la esfera. Y acá aparecen las teorías de Platón, pero han pasado muchos años de Platón, estamos hablando de 1888. Y bueno, Items, este señor calvo, fue el que hizo el círculo cromático que tanto vemos, ¿no? Que ahí sí tiene el magenta, porque ya para esta época se podía hacer el magenta, y todo el resto de los colores. Y empieza a plantear esta rueda del círculo cromático con sus vinculaciones. Ven que acá están los famosos opuestos. El primero que habló de los opuestos fue Johannes Items. Y después viene su discípulo, que es Joseph Albers, que también es de la Bauhaus, que podríamos decir, como es el discípulo, tendría que ser más joven, pero ven que no tiene nada que ver la edad con el conocimiento, porque tiene la misma edad, nacieron el mismo año Albers que Items. Nació también en 1888 y murió en 1976. Joseph Albers, acá están todas las combinaciones que él empieza a hacer de la dimensionalidad del color, cómo el color según las distintas dimensiones logra percibirse de un modo distinto. Y es eso lo que habla Albers. Después de Albers, yo quería mostrar un poco los famosos círculos cromáticos que uno suele enseñar, que en realidad ha sido como una consecuencia de teorías del color, de ver un poco esto del círculo cromático que le decimos tradicional o pigmentario, que es un poco parecido al de Albers,
pero no tiene magenta sino rojo, ¿sí? Que es el que tiene amarillo de cadmio, azul ultramar y rojo de cadmio, que estos son los primarios. Acá están los secundarios y también están los terciarios que se conforman con un primario y un secundario. Y acá están las oposiciones. Y después está el otro círculo cromático, que es el que denominamos generativo o espectral, que le decimos el círculo de los colores luz, pero en realidad colores luz no son porque son pigmentos, no emiten luz, sino que la refractan. Y ahí es donde aparece el magenta, el amarillo de cadmio y el cian, ¿no? Y ahí se conforman estos tres otros colores. Ahora, Julio, bueno, ya están todas las imágenes, habilitame la cámara, así les muestro mi círculo cromático y empiezo a hablar de qué propongo yo con los círculos cromáticos. Avísame cuando estés. Ya estamos. Perfecto. Bueno, acá este círculo cromático que ven atrás mío, ¿ven? Yo me voy a correr un poco. Este círculo cromático, esperen que voy a alejar un poco el celular. Ahí estamos. Bueno, este círculo cromático no tiene terciarios. Son 3 grupos de primarios con 3 grupos de secundarios. O sea, es un grupo de primarios, grupo amarillo, grupo azul y grupo rojo, y 3 grupos de secundarios. Grupo verde, grupo naranja y grupo violeta. Tienen estructuras internas, como yo había iniciado la charla, diferentes. Casi todos los colores tienen estructuras internas diferentes. ¿Y por qué hay 3? Porque tiene que ver con mi teoría. Yo descubrí que hay 3 temperaturas y no 2. Acepto, entiendo, comprendo y respeto que el azul y el verde son colores fríos, que el naranja y el rojo son colores cálidos. Pero el amarillo para mí no es cálido. Para mí el amarillo es un color que carece de temperatura. Lo identificamos con lo cálido, explico por qué, porque siempre hemos representado al sol con el amarillo. Como el sol da calor, el amarillo da calor. Pero el amarillo es un color, no es un astro. Hay que empezar a entender que los colores son conceptos y a empezar a ver desde la percepción y no desde el pensamiento previo a la percepción. O sea, hay que aplicar el pensamiento post-perceptualmente. O sea, primero percibimos visualmente y después analizamos. Lo que solemos hacer es analizamos y después percibimos. Entonces esa pobre percepción está totalmente sometida a toneladas de prejuicios que le hemos inoculado anteriormente a ver el color. Entonces, como el sol es amarillo, el sol me da calor, veo amarillo y me da calor. Y el amarillo no te va a dar calor. O sea que si hace frío, seguí con la campera puesta porque vas a tener frío igual. No es una estufa el amarillo. Bien, y después tenemos, lo mismo pasa con el violeta, ¿sí? El violeta, este violeta precisamente, tampoco es frío para mí. ¿Por qué digo que no es frío? Porque está bien, tiene azul. Sí, pero con azul solo no se hace un violeta, necesita el rojo. Y el rojo es cálido. Entonces es el color más frío con el color más cálido. Entonces no hay que olvidarse de la parte caliente del violeta. No es solo una parte fría. Bien, entonces desde ahí yo planteé la hipótesis, la presenté en congresos, formo parte y soy miembro del Grupo Argentino de Color, soy investigador del color. La teoría se llama teoría de la oposición cromática. Después inventé un método pedagógico que se llama clínica del color, que la estoy dictando desde 1998 hasta la fecha, que sigo dando esa clínica incansablemente, la he dado presencialmente, ahora la estoy dando a través de Zoom, o sea, siempre estoy enseñando sobre el color porque me parece que es algo muy interesante. Lo he adaptado al maquillaje, lo he adaptado al tatuaje, lo he adaptado al diseño textil, al diseño de indumentaria, al diseño gráfico, al diseño de comunicación visual, obviamente a las artes plásticas, a la fotografía, pero en cuanto a la gestación del modelo fotográfico,
porque obviamente que la fotografía tiene los canos de las leyes de Newton. Newton abrió una puerta para el lado de los pigmentarios, que seríamos nosotros que pintamos con partículas, y para el lado de los que trabajan con la luz, que serían, que ahí viene la teoría de Maxwell y otras teorías que tienen que ver con los que siguen jugando con la luz, donde la suma de sus colores da blanco y la suma de nuestros colores da negro, que es totalmente distinto, son otras reglas, ¿sí? Perfecto. Bien, en función de eso, yo con estas 3 temperaturas empecé a generar, como diría Einstein, hay 2 colores que no tienen temperatura. El amarillo que es el de cadmio, y el violeta que es el de dioxazina. Son colores que carecen de temperatura. Y después hay intermedios relativos, que son los que están en el medio del grupo verde, en el medio del grupo azul, que obviamente el grupo verde es frío, el grupo azul es frío, en el medio del grupo naranja y en el medio del grupo rojo. En función de eso, empecé a diferenciar estos colores y llegué a conformar un círculo cromático de 18 colores. Y a veces uno se ha preguntado o ha tenido esta inquietud de qué era más cálido, si el naranja o el rojo, por ejemplo. Si en mi teoría decimos que el amarillo no tiene temperatura o es un vaso de agua natural y el rojo es un vaso de agua caliente, resulta ser que el naranja es agua tibia, porque es la mitad agua caliente con la mitad agua natural. Entonces el naranja es menos cálido que el rojo. Y lo mismo pasa con los fríos, tenemos el verde y tenemos el azul. El verde es menos frío que el azul porque tiene agua natural amarilla. Después yo lo que hice en mi círculo cromático, me voy a parar para señalar, yo puse todos los 2 círculos cromáticos que conocíamos anteriormente y que se los mostré. El círculo cromático tradicional y pigmentario, que fue el que nos enseñaron en la escuela primaria, que era amarillo de cadmio, azul ultramar y rojo de cadmio, o rojo señal o rojo medio, que era el tradicional o pigmentario, y acá también está metido el generativo o espectral, que es amarillo de cadmio, azul cian o azul de ftalocianina, es lo mismo, la diferencia del cian y el azul de ftalocianina, que es el azul de ftalocianina con blanco. Esa es la única diferencia. Y el magenta. Yo incorporé esos 2 círculos cromáticos con más colores, para hacerlo más amplio. Por ejemplo, incorporé el amarillo frío, que se hace con amarillo de cadmio y celeste talo, el amarillo cálido, que se hace con amarillo de cadmio y rosa. Después incorporé en los azules, y otro detalle no menor, para la teoría de que solo los colores primarios son aquellos los que no se pueden hacer, hay 2 colores primarios desde esa teoría. El amarillo de cadmio porque es el azufre en su estado casi puro, y el magenta porque tiene quinacriona. Todos los otros colores tienen estructura interna, o sea que se pueden hacer. O sea que desde esa teoría tendríamos 2 colores primarios, que obviamente con amarillo y magenta no se hace azul. Obviamente que no, se hace naranja o rojo. Bien, los azules, puse en el medio el azul cobalto, que es una mezcla de azul talo y de azul ultramar, el azul ultramar, que es azul cobalto y magenta, por eso el azul ultramar de los 3 azules es el menos frío, y el azul talo, que es azul cobalto con verde talo, por eso de los 3 azules es el más frío, es con el que se hace el turquesa, por ejemplo. Bien, y de los rojos puse el rojo, el magenta como rojo intermedio, porque no tiene al no poderse hacer, tenemos la ventaja de que con el magenta podemos hacer naranjas y violetas. Esa es la gran ductibilidad que tiene el magenta, a diferencia del rojo de cadmio, que como el rojo de cadmio se hace con magenta y amarillo, es casi imposible generar un violeta saturado con un rojo que tiene amarillo en su composición, ¿sí? Y después tenemos el carmín, que es la mezcla de magenta, rojo de cadmio y celeste.
Después, por el lado de los secundarios, tenemos por el lado de los verdes, este verde que es el verde de cadmio, que es amarillo de cadmio y azul cobalto. Este verde que es el verde cromo, que es amarillo dorado y azul ultramar. Este verde que es el verde talo, que es amarillo frío con azul talo. De los naranjas tenemos este naranja que se le dice medio de cadmio, depende de la marca, que es amarillo de cadmio y magenta. El naranja menos cálido, que es amarillo frío con magenta. El naranja cálido es amarillo cálido con rojo cálido o de cadmio. De los violetas tenemos el violeta del medio, que es azul cobalto y magenta, ¿sí? El azul más frío, que no digo violeta azulado porque cualquiera de los tres violetas se le puede poner azul. El violeta frío, que se hace con azul talo y magenta, y el violeta cálido, que se hace con azul ultramar y carmín. Lo importante a tener en cuenta en este círculo cromático es que al tener tres temperaturas tenemos más posibilidades combinatorias. A ver, nosotros los que queremos representar emociones a través de ideas y imágenes a través de ideas provocadas por emociones, necesitamos un conocimiento que sea lo más dúctil posible, que tenga plasticidad, o sea, que se adapte. De ahí viene la palabra artes plásticas. A la adaptabilidad de la materia frente a la idea. Entonces, esta adaptabilidad tiene que ver con que al haber tres temperaturas, ustedes hasta el día de hoy sabían que había fríos y cálidos, o sea que ustedes tenían dos vasitos de agua, un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría. Yo al ponerles un vaso de agua natural, antes con dos vasos hacían un vaso en el medio, que era mitad de agua fría con mitad de agua caliente. Al haber tres, ahora tienen 5 vasos de agua. En esta metáfora de los vasos de agua, o sea, tienen agua fría con agua natural y agua natural con agua caliente. Esas dos temperaturas le van a hacer que ustedes puedan elegir puedan encalidecer un color con un color que no tenga temperatura. O sea, ustedes tienen agua fría y la pueden calentar con agua natural, no necesariamente con agua caliente. Y esto les genera ser más sutiles, y la sutileza en el arte es perfección. La perfección es calidad, la calidad idoneidad, y eso nos hace que hagamos una obra de mayor calidad con un mejor potencial y como más posibilidades de que sea lo que queremos comunicar más nítido y afín a lo que deseamos. No sé, Leonora, si hay preguntas, si la gente quiere consultar. Yo de acá no las puedo ver. Julio, ¿las podés ver a las preguntas? Sí, ahí las miro. No sé, Euge, si ahí... Bueno, hay muchos saludos de un montón de gente que se ha sumado. Gabriela Ojeda pregunta, bueno, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la influencia de las diferentes culturas en la percepción? ¿Todas las personas, según diferentes culturas, perciben igual el color? Sí, lo perciben exactamente igual y te explico por qué. Lo perciben igual y lo interpretan diferente. Esa sería exacta la respuesta. Lo perciben igual porque todas las culturas tienen al lado de la nariz 2 globos oculares y por eso lo perciben igual. No importa cómo rellenás esos ojos, que eso sí hace a la cultura y eso sí hace a la interpretación, pero la percepción es la misma. Por eso yo traté de hacer una teoría, un método que sea afín a la percepción y no a la interpretación. Yo traté de esforzarme en atravesar la barrera simbólica y significativa del color para ir realmente a la percepción y que esa simbología, esa significación, esa manifestación del ser esté en cada subjetividad y por ende en esa trama de subjetividades que se llama cultura.
Pero sí, efectivamente todos perciben lo mismo. Lo que pasa es que lo interpretan diferente. Es eso lo que hace la cultura. Entonces por ahí los colores claros para uno es la vida y para otro puede llegar a ser la muerte. Y así el rojo puede llegar a ser, no sé, el amor y para otros puede llegar a ser el fuego y la destrucción. Son interpretaciones y también tiene que ver está todo atravesado por la psicología de cada persona, que por más de que culturalmente signifique ciertas cosas, si a alguna persona le significa otra, va a ser distinto. Hay una hermosa anécdota entre Marc Rothko, un excelente pintor, y su discípulo, que en una entrevista que le hacen a Rothko, Rothko lo menciona porque su discípulo quería hacer la imagen de la muerte y él la hacía blanca a la muerte. Y entonces, en un momento, Marc Rothko le dice, pero si para vos la muerte es blanca, hacela blanca. Dice, pero la muerte es negra. Y le dice, mirá, la muerte es lo que vos necesitas que sea. Resultó ser que este discípulo fue asesinado el padre un invierno en la nieve. Y él recuerda el cadáver del padre recién asesinado sobre la nieve. Entonces, por eso, el blanco de la nieve era la muerte para él. Y esto significa que también la historia que uno se construye personal interpela a la historia general y universal, y no tenemos que descuidarla, sobre todo nosotros que construimos imagen que pende y depende de nuestra subjetividad. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay muchos, te vuelvo a decir, muchos saludos. Bueno, muchas gracias a todos los que se van comunicando. Juliana del Corro pregunta, ¿qué sucede con los daltónicos? El daltonismo es una enfermedad que tienen en los conos. Los conos, que fíjate que, por ejemplo, las libélulas tienen 18 tipos de conos. Nosotros tenemos tan solo 3. O sea que imagínate lo que debe haber una libélula. O sea, nosotros, esa ilusión que le llamamos color, casualmente son 3 conos y casualmente son 3 colores primarios. Quizás en el círculo cromático de las libélulas tienen 18 colores primarios. Y el espectro visible es muy pequeño. El daltónico lo que pasa es que tiene poca cantidad de números de alguno de los conos o la nulidad de los conos. Está el daltonismo, que confunden, digamos, los rojos con los verdes, en algunos de los casos, confunden los complementarios para hablar en nuestro glosario. Y están los dicromatópsicos, que ya directamente ven casi gris, porque casi no tienen conos. Ahí Juliana agrega, sobre la pregunta que había hecho de qué sucedía con los daltónicos, agrega, mi hijo es daltónico y por momentos percibe con mayor claridad los colores y en otros momentos confunde mucho verde con marrón, por ejemplo. Claro, eso tiene que ver porque los conos necesitan mucha luz. Es alucinante el tema de la luz. Por ejemplo, de noche, si nosotros, pónganle que colgamos 2 remeras, una naranja y una celeste, al mismo valor, o sea que en una foto blanco y negro se ven igual. De noche, uno puede levantar cualquiera de las 2 remeras porque ve en blanco y negro de noche. Necesitamos la luz para ver los colores. De hecho, para hacer una isovalencia tenemos que entrecerrar los ojos porque las pestañas nos sirven de filtro y hacen que se vea más la información de los bastoncillos que la de los conos. Probablemente lo que le pasa a tu hijo es con determinada luz ve con mayor nitidez y con otra luz ve con cierto nivel de confusión. Y lo que pasa es que los colores, por ejemplo, como el verde cromo, que es este verde de acá, que tiene amarillo dorado, que el amarillo dorado tiene rosa, y que tiene azul ultramar, que se hace con magenta, y el magenta es el color que quiebra al verde, a los verdes, porque bueno, el magenta está dentro del grupo de los rojos, es como que tuviesen mayor porcentaje de rojo. Entonces se neutraliza. O sea, un verde ligeramente con un poquitito de naranja, con un poquitito de rojo, ya se ve marrón. Entonces probablemente con colores más saturados
se identifica más. Igual, siempre los colores están de la mano de los valores. Entonces, ahí es una característica que hace que la percepción sea para todos igual. No sé si hay otras preguntas. No por el momento. Muchas gracias, dice Juliana, a tu respuesta, Manuel. Me alegro, me alegro. Bueno, Manuel. Sí, dale, Leonora. Sí. A mí, como pintora, bueno, me interesa el tema de la paleta de color, cómo organizar, ¿no? Seguramente los estudiantes que están mirando ahora se hacen preguntas en torno a cómo organizar una paleta de color, cómo empezar, por dónde empiezo en una composición, cómo podría organizar colores para que vibren más entre sí, más allá de, bueno, de tener algunas armonías de complemento o doble complemento. ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo es, primero, cuando uno está conformando una paleta en general, tendría que dejar los colores que determina como fríos, o sea, los verdes y azules en un contorno de la paleta, y los colores que uno que reconoce como cálidos, como el naranja y el rojo, del otro lado. Un poco la organización del círculo cromático, que siempre uno lo hace como una especie de herradura, donde deja el blanco y donde deja el negro o un color oscuro. Por lo general, el negro es un color que si uno le pone amarillo queda verde, o sea, quiere decir que el negro tiene azul, si no, no pasaría esto. Entonces, por ahí es conveniente construir nosotros el negro. ¿Cómo construimos el negro? Es verdad que los tres primarios forman negro, lo que pasa es que hay que hacerlo en cierta proporción y en cierto orden. Para hacer un negro cromático, primero hay que hacer violeta y después hay que agregarle amarillo a ese violeta para hacer el negro. Y queda un negro perfecto porque es un negro generado por color. No tiene ninguna influencia de ferrite, que es con lo que suelen hacer el negro las fábricas de pintura, o algún derivado del ferrite. Pero el problema es que es algo que es muy distinto al resto de los colores, entonces por eso rompe mucho la estructura pigmentaria de los colores. La cromaticidad de los colores, el negro de pomo, la destroza. Entonces por ahí es conveniente a ese negro ponerle color para que sea útil para lo que estamos haciendo. Si venimos oscureciendo con fríos, bueno, al negro hay que ponerle frío, hay que ponerle o azul o verde. Y si venimos oscureciendo con cálidos, al negro hay que ponerle o rojos o naranjas. Y por ende al blanco hay que ponerle un poquitito de o verde o celeste en el caso de luces frías, ¿sí? O naranja y rojo en el caso de luces cálidas. O sea, es muy importante empezar a trabajar con el equilibrio del color y la armonía del color y empezar a concentrarse mucho en eso porque uno habla de complementarios, pero toda la pintura se basa en eso. Y cambian mucho los complementarios cuando se los suma al mismo valor. O sea, por ejemplo, si a un naranja en vez de ponerle azul, uno le pone un celeste isovalente al naranja, va a generar otro color. Va a acercarse mucho más al color de una piel que al neutro que se hace con el azul en su valor, que en la escala de Munsell será un valor 2 o 3, porque uno es negro, sumado al naranja, que en su escala de grises será un 6 o 7, depende de la claridad del naranja. Entonces, si se le suma ese valor 3 a ese 6, se genera un neutro que está aproximadamente en un valor 5, que es un neutro que no tiene temperatura. Sin embargo, que si se le suma al naranja que está en un valor 6, un celeste al mismo valor, a valor 6, ahí generamos colores que empiezan a acercarse al color de la piel. Es fundamental empezar a jugar con estas modificaciones de valor en la temperatura, porque lo que estamos haciendo justamente es
modificar la información que tienen los conos y los bastoncillos que van distintos, son distintas calles que se conectan en el cerebro, no es una autopista, no, son calles chiquititas. Entonces uno con eso está empezando a interactuarlas y genera más sofisticación en la pintura. Y empieza a generar, la vibración del color es cuando dos colores opuestos están al mismo valor. Se llama vibración simultánea. Porque ¿qué pasa para imagínense una imagen que está rayada naranja y celeste. Naranja y celeste intercalado. Para la información que absorben los bastoncillos dice, es gris, es un valor 6, esta superficie es lisa. Y los conos le va a decir, es totalmente rayada, exageradamente rayada. Esa información llega a la vez al cerebro y eso hace vibrar, porque genera como una especie de cortocircuito neuronal. Porque la interpretación no sabe cómo se... Entonces eso genera una vibración del color. Y es esa la vibración que uno busca en el color. Cuando uno está buscando vibración en el color, estamos buscando en realidad un cortocircuito neuronal. Es eso lo que es. Cuando uno sabe qué es lo que provoca el accionar, ciertas causas que provocan esas consecuencias, uno puede actuar con conocimiento y puede llegar al color que exactamente quiere. O a gente que por ahí le gustan la paleta de los azules, y los azules es un universo infinito, porque de hablar de que ya de entrada hay 3, el azul de estalocianina, el azul cobalto y el azul ultramar. Pero uno puede, al azul ultramar lo puede hacer más violáceo todavía, o poniéndole violetas, 3 violetas, o poniéndole algunos rojos para hacerlo más violeta todavía. Le puede poner un poco más de verde al azul talo, puede cruzar el azul ultramar con los verdes, y el azul ultramar como es medio violáceo si se quiere, con los verdes se quiebra un poquito, se neutraliza, porque ese padre rojo, ese padre magenta que tiene el azul ultramar se neutraliza con los verdes, y así uno empiece a jugar. Lo que yo recomiendo es que tengan al lado de la paleta como un elemento más, una libretita para los colores que empiezan a descubrir y que les empiezan a gustar, hacer un puntito y escribir qué es lo que hicieron y más o menos las proporciones. Y así es como se empieza a desarrollar el color. En simultáneo a la manifestación del ser. O sea, eso no va a impedir que uno pinte. O sea, no va a dejar uno de expresarse. ¿Sí? Pero sí es importante, sí es muy importante que uno empiece a entender este mecanismo del color que uno emplea, que es lo que se llama tu paleta, que le decimos en los talleres tu paleta, ¿no? Que es la selección de la gama de colores que uno se siente más afín, que uno se identifica con esos colores, pero me parece que no podemos, o sea, a medida que pasan los años, uno está haciendo más trabajo de búsqueda del color que de aplicación del mismo. Y a medida que pasan los años, los colores crecen, no decrecen. Sí, Manuel. A mí me ha pasado de ver en las correcciones de los alumnos cómo en pintura es muy poco el croma que utilizan. A tu parecer, ¿en qué se diferencia una pintura o la pintura del dibujo? Hay muchas diferencias en estos dos, y hay, por supuesto, en esta hermosa contemporaneidad, hay zonas fronterizas entre estas dos regiones. A ver, vamos de cero. El soporte. En el dibujo, el soporte tiene que verse. En la pintura, no. Y ahí tenemos ya, primera excepción, la acuarela, que es pintura pero se ve el soporte, porque el blanco de la luz de la acuarela es el soporte, pero sin embargo, como predomina el color, es pintura. Voy a mencionar las reglas y las excepciones. O sea, soporte. En la pintura se tiene que cubrir todo y en el dibujo tiene que verse.
Después, presencia de la línea. En el dibujo tiene que haber una presencia de la línea y en la pintura tiene que haber una presencia del contorno, que es el contraste de una zona con otra zona. Pero hay pinturas con línea, por ejemplo, Leyer, Picasso, miles de personas que usan la línea y que son pinturas, y hay casos de dibujos, ¿sí?, que usan el contraste de valor, como puede ser un dibujo sombreado, ¿sí? Pongo esas excepciones para que se vea cómo las reglas fueron cayendo, digamos, pero es interesante hacerlas. Después, en el dibujo, ¿por qué se dice en el dibujo que podés usar un color pero uno solo? Porque si usás dos colores, va a haber un juego térmico y el color no tiene que tener temperatura. Entonces, si pones dos colores, va a haber temperatura, va a haber contraste de temperatura. Ya con el sanguina y el sepia ya hay un contraste de temperatura, porque la sanguina es más cálida y el sepia es más frío. O sea que ya hay contraste de temperatura. Y en la pintura tiene que haber contraste de temperatura. Además de valor, por supuesto. Porque, a ver, el valor puede o no tener temperatura. O sea, un gris no tiene temperatura. Salvo que sea cromático, salvo que sea un gris con violeta, un gris con celeste, un gris con naranja, que ya sea una desaturación al tono de un color, o sea, un color con su gris isovalente. Y después, otras cuestiones que tienen que ver con... Hay un montón de teorías que el dibujo se hace con materiales secos y la pintura se hace con materiales húmedos. Hay otra teoría que habla de eso también. Por el lápiz, la carbonilla, la sanguina, la sepia, que son todas cosas secas, si uno analiza, a cosas húmedas. Y ahí yo ya pongo otra excepción. Sí, y el pastel graso, ¿cómo lo determinamos? Si el pastel graso se termina de secar cuando se aplica. Por eso cuando un pastel graso tiene muchos años de contacto con el aire se termina secando, porque es como si fuese un pomo de óleo en un estado pasado de pomada, digamos. Pero esas serían las grandes diferencias entre el dibujo y la pintura, pero hay tantas excepciones que ya cada vez es más difícil. Lo que sí es necesario por el programa institucional hacer la división y ser lo más estricto en que el dibujo sea dibujo y que la pintura sea pintura. Ya hay tiempo para las hibridaciones. Sobre todo porque yo lo que he visto en las experiencias de clases es que pintan, pero pintan con valor, no pintan con temperatura. Les cuesta muchísimo abordar la temperatura del color. Cuesta mucho porque, bueno, primero hay que hacer una investigación del círculo cromático, del tradicional, del pigmentario, empezar a trabajar con luz fría, sombra cálida, luz cálida, sombra fría, empezar a hacer ese hermoso modelo que es de todos objetos blancos con algo cerca frío y algo cerca cálido para ver cómo se va tiñendo esos objetos blancos y se van cubriendo de ese color, objetos blancos con una luz, con una luz cálida, roja, con una luz verde, y ver cómo la sombra es el opuesto a la refracción de la luz, un poco vivir la experiencia que hizo Goethe, empezar a hacer análisis de obra, y porque un pintor que no maneja temperatura no está pintando. Es un camino, está como dibujando con color, o sea, lo más inmenso, infinito y hermoso de la pintura está en la temperatura. O sea, en todas las posibilidades que no... Porque imagínense que si uno aclara todo con blanco y oscurece todo con negro o gris de paint, es un cono, todos los colores van hacia un punto. Y si aclaramos con color claro, ¿qué pasa? Es un infinito. Y si oscurecemos con color oscuro, es otro infinito. Y ahí la cabeza empieza a abrirse y empieza a desarrollarse todo ese potencial, que no puede ser que la ignorancia, la falta de práctica, la terquedad hacia no domesticar, como digo yo, la frustración. No me sale, listo, no lo hago más. No
¿No te sale? Probás de nuevo. ¿No te salió de nuevo? Probás de nuevo. Y así hasta que te salga. A ver, cuando uno ve una muestra, obviamente que el autor está mostrando sus hallazgos, no va a mostrar sus defectos. O sea que es obvio que uno va a ver certezas y no problemas. Los problemas seguramente seguirán en el taller analizándose y corrigiéndose. O sea, que son cosas que por ahí uno supone que no tuvo, son obras que no tuvieron errores, que no tuvieron conflictos, que no tuvieron desafíos, que no, o sea, y tampoco hay que ser holgazán. Y como me salió en esta obra, lo hago en todas las obras hasta que me muera. No. Hay que desafiarse, hay que crecer. Porque si uno no hace crecer la imagen, uno empieza un estado de letargo, de aburrimiento, y uno la velocidad empieza a atropellar la calidad. Y eso no tiene que ocurrir. O sea, la velocidad no puede atropellar la calidad de una obra. O sea, salgamos de esa autopista, recorramos la velocidad que necesita nuestra obra. Nuestra velocidad necesita un tiempo de desarrollo y hay que respetarlo. A veces más rápido del que nos proponen y a veces más lento del que nos proponen. Pero sí hay que tratar de desarrollar, estoy hablando de la obra y no de ejercicios que tienen una fecha de entrega, etc. Una cosa es un ejercicio y otra cosa es una obra. El ejercicio es una motivación externa para una exigencia de tiempo y espacio externo. Si quizás el ejercicio se nos ha permitido manifestarnos o expresarnos, pero es un ejercicio. O sea, hay que tratar de interpretarlo y hay que empezar, es como si fuese un examen. Si me están preguntando del Renacimiento, yo no voy a responder sobre el gótico. O sea, esto es exactamente igual. Si el ejercicio es de valor, yo no voy a hacer temperatura. Si es de temperatura, yo no voy a hacer valor. O sea, consignas claras mantienen la aprobación de las materias. O sea, es eso lo que he aprendido cuando fui estudiante y también cuando fui docente en la universidad. Sí, quería saber si había más comentarios o consultas, preguntas, Julio. Sí, hay 2 preguntas y saludos. Victoria dice que genio sos. Gracias. Apasionante tu teoría, un placer escucharte. Gracias, dice Paula Santos. Bueno, las preguntas. Victoria Figueroa pregunta, a la hora de aplicar el color, ¿es conveniente empezar por los colores más claros o depende del proceso de cada uno? Depende del proceso de cada uno. ¿Y sabés cuál colores tenés que empezar? Por los colores dominantes. O sea, una obra tiene colores que son dominantes, que es el 70% de los colores aproximadamente, los subordinados, que es un 20% de los colores, y los acentos, que es el 10%, que es lo que va a hacer que se destaque la obra. Por lo general, uno trata de que el color de los acentos se opongan en los dominantes, para que ese acento llame la atención. O sea, si el acento es un no sé qué con amarillo, el dominante va a ser un no sé qué con violeta. Hablo de no sé qué en estado de cosa, como para dejar la libertad de que el color lo propongan ustedes. Pero sí, tiene que ver con eso, con dominante, subordinado y acento. Es fundamental entender esto, que esto se repite en el color y en el valor. Perfecto. Antes de pasar a la otra pregunta, le respondo a Lucía, que pregunta si se puede volver a ver la entrevista. Le decimos que sí, desde la página de nuestra escuela de Facebook, la misma donde estamos ahora conectados, que es Escuela de Arte de Berisso, Montevideo y 11. Una vez que termine la entrevista, en 5 minutos más o menos ya la colgamos en la página, Lucía. Bueno, desde Neuquén te están escuchando, Nela, y va la otra pregunta de Gabriela Pellegrini. Y en los dibujos de Alonso, ¿dónde usa su color? Los dibujos de Alonso usa color en todos lados. Lo que pasa es que está sometido al valor.
justamente Alonso, que es lo que ha trascendido en nosotros, fue el primer autor que hizo una interferencia de la estructura de valor con la estructura del color. O sea, el valor hace una imagen, imagínense que haga como una especie de cruz, el valor, y el color va por otro camino. Entonces, por ahí no coincide el valor con el color, y eso es lo que hace a la imagen de Alonso tan fresca, tan natural. Y eso inclusive le incorpora no solo esta ambigüedad de valor y de temperatura que la maneja con una idoneidad insoslayable, sino que también juega con la hibridación de dibujo y de pintura. Entonces, estas dos cosas, o sea, porque justamente la virtud del estilo de Alonso tiene que ver con la hibridación, con esta ambigüedad del desarrollo del discurso plástico. Esto es lo que lo hace tan genio, y eso es lo que ha hecho tan que sea el leitmotiv de un montón de autores, por esta cuestión de la improvisación, ¿no? Es como si fuese una especie de Coltrane en el saxo, es en la plástica Carlos Alonso, o sea, tiene que ver con eso, con la búsqueda, la investigación, y lo comparo con Coltrane no casualmente porque, bueno, han sido dos tipos que han estudiado mucho el hacer y que han trabajado un montón. Alonso hace collage, de los collages lo empieza, esos que uno ve negros, es negro con violeta, negro con azul, negro con amarillo, negro con rojo, negro con... Y después los blancos son también blancos teñidos, por eso uno lo ve con esa sensación de clima. No es el negro como sale del envase, ni el blanco como salen del envase. Están todos modificados astutamente para generar la sensación que él nos quiere dar. Es un genio, realmente es un genio. Y hermosamente es argentino también. ¿Siguen las consultas por el chat? Saludos. Excelente taller, dice Sandra. Pedro, muy bueno y útil, gracias. Gabriela, muy buena clase, gracias. Teresita dice, excelente taller, muchas gracias. Y bueno, hay un montón de saludos. Ahí hay una pregunta de Fernanda Baldini. ¿Realizaste experiencias con pintura digital? Sí, mira, no mucha, porque en realidad soy un muchacho muy analógico, me gusta mancharme las manitos, me gusta el olor de la pintura, pero sí he hecho experiencias porque, bueno, como han hecho catálogos de mi imagen, he tenido que ayudar a los diseñadores a hacer ajustes y esas cosas, y lo que he llegado como definición, que es muy útil, es que el verde en las paletas es como el amarillo. O sea, cuando hablan de RGB, cuando dice green, en realidad es yellow. Porque cuando vos a un rojo le pones más green, te queda naranja. Entonces desde ahí yo pude empezar a traducir mi círculo analógico a un círculo digital. Manuel, yo quisiera preguntarte, ¿por qué es importante el tecnicismo? ¿Por qué es importante la teoría y el manejo de la técnica? Y porque la estética es la fusión exacta entre, como dirían los griegos, tecne y poiesis, técnica y poesía, traducido a nuestro idioma más contemporáneo, técnica e idea. O sea, una obra es un continente, que es lo que uno se lo muestra a las personas, y un contenido. Si uno no tiene técnica, ese continente no tiene nada que ver con el contenido. Es como que yo estoy empaquetando un triciclo y como no sé empaquetar el triciclo, desde afuera parece una pelota. Entonces la técnica, las estrategias, los estudios, meterse en lugares que uno no se siente cómodo, las obligaciones que nos dan las materias de una institución y todas esas, si se quiere, esos desafíos, ¿sí?
que algunos la verdad que se padecen un montón y otros se disfrutan un montón, por suerte, para armonizar un poquitito, pero realmente no se puede hacer obra sin técnica. No se puede hacer obra sin técnica. O sea, y toda técnica necesita de las 3 etapas. Educación, o sea, que alguien dé el conocimiento; práctica, para asimilar el conocimiento; y lo que yo digo, la tercera etapa, que tiene que ver con domesticar la frustración. Si uno no sabe domesticar la frustración, va a abandonar la carrera. Si uno, no sé, en una lámina de una materia de primer año no le salió un color y largó la materia, en algún momento le va a pasar lo mismo en cuestiones más importantes. O sea, es como la pequeña matriz del mal. Entonces es muy importante, si tenemos que gritar, gritemos; dar una vuelta a manzana, tomar aire, escuchar una canción, relajémonos un rato, hacer otra cosa mientras tanto, pero después volver. Yo personalmente siempre hago 2 obras, porque cuando empiezo, yo sigo desafiándome; cuando empiezo a trabarme con una, ya sigo con la otra. Y estoy en actividad constante. No se puede, a ver, la verdad que generar un estilo, generar calidad, madurar un estilo propio, que tenga una identidad universal, suponiendo que uno viva 100 años, es poco tiempo. O sea que más vale no perderlo, el poco tiempo que tenemos. Bien, bueno, hemos llegado, ¿no? Ya. Sí, creo que sí, hablando de tiempo. Sí, no sé si hay alguna otra consulta que quieran hacer en el chat. En el chat, sí, saludos de todos lados. No hay preguntas, pero muchos comentarios y mucha gente que se sumó a esta clase, charla, conversatorio, taller, todo junto. Mucha gente celebrando eso. Me alegro muchísimo. Bueno, Manuel, en nombre de la Escuela de Arte, te damos muchísimas gracias y bueno, te esperamos pronto para seguir compartiendo, ¿sí?, tus experiencias, tus hallazgos, y te agradecemos enormemente por tanta generosidad, por tanto conocimiento compartido. El único modo de que crezcamos todos es darlo todo. Si no, la mezquindad nos va a llevar a la extinción. Cierro con eso. Nos vemos, gente. Gracias. Cuídense. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Hasta pronto. Hasta pronto, Manuel. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, Eugenia. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Eugenia, también, por supuesto.